Bueno, muy buen día, apreciados estudiosos. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico sobre el tema de marco conceptual, un tema muy importante para el desarrollo de nuestros proyectos de investigación, para nuestros documentos, ya que en ese marco conceptual es donde nosotros vamos a mostrar ¿qué es lo que hay en este momento? ¿Qué es lo que ya se encuentra en la literatura sobre el problema que nosotros deseamos abordar? Vamos a contextualizar desde unos referentes teóricos prácticos ese tema de nuestro interés, ese objeto de estudio. Así que desde ahí vamos a dar muchas explicaciones para que finalmente eso respalde los resultados, las conclusiones, pues que nosotros vamos a obtener con el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. Recordemos que el marco conceptual, bueno, se aplica pues para todos nuestros productos de investigación, desde consultoría hasta artículo, hasta la autoría, porque finalmente ese es el desarrollo temático que respalda, como les digo, ese objeto de interés. ¿Es pertinente lo que yo estoy proponiendo? Esa pregunta orientadora que yo me estoy haciendo, si, si requiere de una solución de mi parte o ya ha sido solucionada por otros investigadores, por otras personas. Desde la autoría, pues es muy importante porque finalmente eso es lo que le da las bases teóricas a esos ejemplos, ejercicios que nosotros pues vamos a abordar. Entonces, bueno, les doy a este encuentro pues la más calurosa bienvenida. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy su docente en la especialización y además pues también su coordinadora. Entonces, nada, pues bienvenidos a este encuentro. Aquí en este momento, ya como ustedes podrán observar, estoy compartiendo pantalla y vamos a iniciar como con esa contextualización que quiero pues como traer a alusiones dónde se ubica nuestro marco conceptual. Entonces miren que nosotros en el documento que nosotros vamos desarrollando y bueno, tanto para la especialización como también para nuestra práctica empresarial, para nuestra consultoría, pues es clave que nosotros tengamos estos mínimos componentes, ¿no? Inicialmente está la introducción a ese documento, ¿no? ¿Qué voy a abordar en esa investigación, en esa consultoría, en esa práctica? El marco teórico es donde nosotros revisamos la literatura o el marco conceptual, donde contextualizamos al lector de mi tema objeto de estudio. Está la metodología. ¿Cómo yo pretendo entonces desarrollar o poder resolver esa pregunta de investigación, ese problema que yo me planteé desde la introducción, la justificación? ¿Cómo yo lo voy a hacer? ¿Cuál es ese paso a paso que yo voy a aplicar? Los resultados, ¿cuáles fueron esos resultados que yo, esos hallazgos que yo obtuve tras ese paso a paso que implementé para resolver mi pregunta? ¿Sí la logré resolver? Y la discusión, ¿qué significa eso que encontré? ¿No es cierto? ¿Qué significa eso que yo hallé? Y finalmente la lista de referencia. Entonces, miren que todos estos aspectos, componentes, pues finalmente es lo que van a formar ese documento, pues que nosotros vamos a presentar. Y ahora sí, pues para entrar en materia en nuestro marco conceptual, quiero por aquí traerles a colación como estos tips claves que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo primero, nosotros debemos tener en cuenta que ese marco teórico, ese marco conceptual, ese marco referencial, pues me va a traer los principales conceptos de mi objeto de estudio, ¿no es cierto? Y por ende, pues va a permitir la comprensión pues, de esos temas, ¿no es cierto?, que yo estoy abordando. Siempre lo vamos a redactar en presente, pues son aspectos válidos hasta el momento, ¿no es cierto?, y que mantienen su vigencia en el tiempo. Por eso es tan importante que nosotros hagamos una correcta revisión bibliográfica. Sí, y miren que nosotros, por ejemplo, en la Universidad Manuela Beltrán, se, se exige, por así decirlo, que nuestras referencias bibliográficas no sean publicadas hace más de 10 años, pues porque finalmente es, y más en temas ambientales, ¿no? Que todo el tiempo se están actualizando. Entonces nosotros tenemos que tener temas, referencias, conceptos que hoy en día y que en el largo del tiempo pues se puedan mantener, ¿no? Que realmente sean reales, que sean pertinentes, que sean adecuados a lo que yo estoy desarrollando. El marco teórico debe ocupar entre 4 y 5 páginas, cuya información consignada
solucionada debe brindarle al lector una idea general del problema, con información actualizada sobre las investigaciones y conceptos afines a los objetivos de nuestro trabajo. Cuando nosotros estamos construyendo el marco conceptual, el marco teórico, el marco referencial, la primera pregunta es ¿desde dónde inicio? O sea, ¿qué tanto voy a investigar, ¿no es cierto? ¿Qué tanto me voy a ir al pasado? Quizás voy a comenzar desde la definición de desarrollo sostenible, quizás voy a comenzar mejor desde la definición de mi objeto de estudio, o sea, como qué tanto abarco, ¿no es cierto? Pues miren que lo más importante es que nosotros revisemos muy bien cuál es ese problema que yo estoy tratando de resolver. Y esas partecitas o esos conceptos que hacen parte de ese problema son las que yo voy a abordar en mi marco conceptual teórico referencial, porque finalmente yo busco es que mi lector comprenda el problema que yo voy a abordar. ¿Listo? Es importante mencionar que no se trata de un glosario de términos, por ende los subtítulos harán referencia a temas y los mismos se desarrollarán enfocándose en una discusión de diferentes autores. Entonces miren que ese marco conceptual teórico no quiere decir que yo voy a decir desarrollo sostenible, 2 puntos. Impacto ambiental, 2 puntos. Tratamiento de aguas residuales, 2 puntos. No, el marco referencial aborda temas. Entonces, esos subtemas usted los va a desarrollar con una literatura completa. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no sé, carreteras en el marco del desarrollo sostenible. Entonces, ese es un subtema dentro de mis estrategias de sostenibilidad para el sector vial, supongamos. Entonces, claro, yo comienzo a desarrollar ese tema. Sí, no es que yo voy a definir solamente qué es una carretera, ni voy a definir solamente qué es el desarrollo sostenible. No, yo lo enmarco dentro de un subtema, ¿no es cierto?, que me va a permitir comprender la sostenibilidad en el subsector vial y entonces ya comienzo a desarrollar, ok, el desarrollo sostenible es esto, teniendo en cuenta esta definición de desarrollo sostenible, comprendemos entonces que las características de una carretera sostenible son que, por ejemplo, que ofrezcan bienestar a las personas, que conserven los recursos naturales, ¿no es cierto? Que también aporten al crecimiento económico teniendo en cuenta materiales de construcción. Bueno, entonces miren que ya yo comienzo a desarrollar subtemas dentro de ese gran tema que finalmente pues es mi problema de investigación. La organización del documento en párrafos debe ser armónica, es decir, en párrafos de unas 10 líneas, entre 5 y 10 líneas. No se trata de hacer un mamotreto, por así decirlo, súper largo, que como que no haya un descanso para el lector para comprender lo que está leyendo, ¿no es cierto? Entonces también en la escritura tenemos que nosotros ser muy pausados, usar muy bien los signos de puntuación, punto seguido, punto aparte, coma, porque finalmente eso también le da sentido a la lectura que nosotros vamos llevando a cabo. El tiempo no verbal es presente, como ya lo había mencionado, salvo que se haga referencia a un acontecimiento del pasado. Debe escribirse en tercera persona o impersonal. Todo nuestro documento se va a escribir en tercera persona, es decir, yo pienso, no, sino se piensa. Yo evidencio, no, sino se evidencia que actualmente las carreteras sostenibles esto y esto, ¿sí? En mi país, no, en Colombia, ¿sí? Eso es lo que hacemos referencia con tercera persona. Con esta investigación se pretende, no yo pretendo, sino que con esta investigación se pretende. ¿Listo? Miren que son cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y que además también las podemos observar en donde, apreciados estudiosos, en nuestro formato de escritura, ¿no? Ahí tenemos varios aspectos claves para tener en cuenta en la construcción de este marco conceptual para que realmente, pues, eh, cumpla su función de contextualizar al lector. Bueno, y aquí sí es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Cuál es esa pregunta clave que yo debo responder con mi marco conceptual, con mi marco referencial? Pues es importante mencionar que nosotros debemos dar respuesta a qué se sabe del problema de investigación que yo planteé. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha investigado sobre lo que yo estoy planteando? ¿Es pertinente, no es cierto, lo que yo estoy proponiendo o realmente esto ya está más investigado? ¿Sí? Entonces, miren que la mejor estrategia de redacción para el marco teórico es la conocida técnica del embudo, que consiste en ir desde lo general, por ejemplo, definición del desarrollo sostenible, definición de del sector, por ejemplo, su sector vial, a lo más particular.
por lo que se sugiere. Entonces, por ejemplo, comenzar por presentar una visión panorámica del tema y del problema de investigación, ¿sí? Aquí nosotros nos podemos referir a algunas cuestiones teóricas y suelen citarse los trabajos clásicos que mandaron el abordaje de la problemática. Entonces, miren que ahí nosotros ya podemos abordar, no sé, qué es el desarrollo sostenible, ¿no? Supongamos pues que mi tema esté relacionado con la sostenibilidad. Yo como que comienzo a traer esos principales conceptos que es lo que le va a dar ese soporte al desarrollo temático de mi tema actual, ¿sí? Porque pues finalmente nosotros no estamos descubriendo algo nuevo que nadie antes haya abordado, sino que por el contrario le estamos dando fuerza a lo que ya está y que finalmente nos está sirviendo a nosotros para avanzar en ese tema. Luego, de manera paulatina, se concretará el problema reseñando las principales investigaciones realizadas sobre ese tema hasta llegar a los trabajos más recientes y que más se ciñen a los objetivos de nuestra investigación. Yo no puedo dejar perder mis objetivos. ¿Qué es lo que yo realmente quiero investigar? Por ejemplo, en mi caso, yo quiero es investigar estrategias para carreteras sostenibles. Estrategias, ¿sí? Entonces yo me voy a marcar, o sea, yo mi investigación la voy a marcar en investigar qué otros trabajos, proyectos se han hecho sobre estrategias de carreteras para implementar carreteras sostenibles en el mundo, ¿no? Quizás no solamente en Colombia. Entonces miren que yo comienzo con algo muy general, que es el desarrollo sostenible, que es una carretera, cómo se aplica la sostenibilidad al subsector vial y ahora sí después me voy enfocando en investigaciones que se hayan hecho sobre los objetivos propios de mi investigación. Entonces yo comienzo quizás en el mundo o quizás en Latinoamérica o quizás en Sudamérica y después ya me voy como a Colombia. Entonces mire que como que lo voy aterrizando, ¿sí? Finalmente el apartado se formularán los objetivos de nuestra investigación y algún comentario acerca del método escogido. Entonces ya cuando yo ya tengo esta contextualización digo, bueno, teniendo en cuenta lo anterior, entonces el propósito, el objetivo de esta investigación es determinar estrategias puntuales para el subsector vial en proyectos, por ejemplo, no licenciados, ¿sí? Entonces, como que ya aterrizo ahora sí lo que realmente es el propósito de mi investigación. La intención entonces del marco teórico es dar a conocer qué han abordado otros investigadores hasta el momento, por lo cual es el apartado que contiene mayor número de citas, ¿sí? Y aquí, apreciados estudiosos, pues quiero hacer como un énfasis en que es necesario, es obligatorio que nosotros reconozcamos el trabajo de otras personas, que nosotros reconozcamos que la información que nosotros estamos escribiendo es gracias a este autor que él publicó, que él nos mostró en su libro, en su artículo, en su foro, en lo que sea, pero reconocer que es un trabajo de otra persona, que yo lo usé y eso está perfecto. Y es que nosotros debemos ser muy conscientes de que nosotros no estamos descubriendo algo nuevo que nadie antes haya abordado. Entonces yo también tengo que ser coherente, ¿no? Con lo que nosotros estamos escribiendo y mostrando y obviamente pues utilizar esas referencias y citas de las personas que nosotros estamos investigando, que nosotros estamos consultando para construir nuestro documento. Entonces, bueno, esto es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para la construcción de nuestro marco conceptual. Y miren que al final se puntualiza el uso de normas SAP. Entonces, miren que aquí nosotros tenemos esta guía didáctica y por eso pues es tan importante que ustedes la revisen, ¿no es cierto? Que cada vez que ustedes estén construyendo su documento la tengan abierta para que cada vez que ustedes escriban algo, pues bueno, verifiquemos si así lo tengo que escribir, cómo lo tengo que escribir. Miren que esta guía de normas APA, bueno, es la última edición, que es la séptima, actualizada, como les mencioné hace un momento, pero también con ejemplos para que a nosotros nos quede mucho más fácil comprender, pues, cómo es que yo tengo que aplicar esta información a mi documento. ¿Listo? Sea consultoría, sea autoría, sea artículo, todos debemos aplicar esta guía de normas APA. Además de la guía didáctica, también contamos con este libro que es muy importante, que es la metodología de investigación de Saint-Pierre, en donde pues efectivamente tenemos a encontrar el capítulo 4 en donde nos van a explicar pues en qué consiste ese desarrollo teórico y qué consiste esa construcción de ese marco teórico, para que por favor lo revisemos. Recordemos que el estudio de este libro es obligatorio, lo tenemos que tener muy presente, pues tanto en la asignatura, tanto pues en las asignaturas de investigación como también para la construcción de otros documentos en los que nosotros deseemos mostrar estos procesos de investigación, ¿no? Em, es obligatorio su
su estudio, por favor, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, miren que ya tenemos dos documentos clave. Está nuestra guía de normas APA, séptima edición, está nuestro libro de San Pierre y efectivamente, chicos, pues el formato que nosotros tenemos que ir desarrollando para, para nuestro proyecto. Bueno, por aquí quiero mostrarles como algunos ejemplitos que me he encontrado. em, Quizás casos de éxito y no tanto, ¿no es cierto? En donde quiero que revisemos juntos algunas correcciones que yo les he hecho a sus trabajos de investigación, a los trabajos de otros compañeritos y que pues finalmente son como los más comunes, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta en la construcción de ese documento, y pues que finalmente pues se está alineando con mi marco conceptual apreciados estudiosos, es que voy a comenzar mi revisión y mi coherencia, pertinencia desde el título, ¿sí? Recordemos que el título debe ser coherente con la pregunta de investigación que yo me estoy planteando y con el objetivo general. Entonces, miren que, por ejemplo, yo tengo un objetivo que es evaluar los impactos bióticos y abióticos, los impactos bióticos, abióticos y antropológicos de la producción de panela en el departamento de Santander, ¿sí? Este objetivo, ¿de dónde partió? Pues partió de una pregunta que es, ¿cuáles son los principales impactos bióticos, abióticos y antropológicos de la producción de pan en el departamento de Santander? Y mi título entonces va a traer a colación ese objetivo y esa pregunta, pero no como, no redactando el verbo como tal, que es lo que yo redacto en el objetivo, ni una pregunta, sino que simplemente es lo que yo quiero resaltar de mi documento, ¿no? Miren que el título queda entonces Evaluación de los impactos bióticos, abióticos y antropológicos en la producción de panela en el departamento de Santander. Si se dan cuenta, son muy similares. Lo que cambia es el inicio, ¿no? O esa interpretación, es una pregunta, es una afirmación, es un objetivo y pues finalmente todos se van a redactar muy similares, sino que pues finalmente, como les digo, cambia, es ese propósito en donde yo los estoy poniendo dentro de mi texto. Entonces, para que por favor revisemos esto, que sea coherente la pregunta con el objetivo, con el título, ¿sí? Miren que en la introducción recordemos y de acuerdo con el formato pues que nosotros manejamos para la construcción de nuestro documento, la introducción no son unos ítems separados, la introducción tiene que ser construida en conjunto. Entonces, yo no voy a poner título, descripción del problema, sino que dentro de mi introducción, pues van a ir sin subtítulos. Va a ser un texto seguido, un texto lineal, ¿no es cierto? Pues que marque la justificación, la descripción del problema y el objetivo. Pero recordemos, no le debemos poner subtítulos. Yo no voy a poner justificación, yo no voy a poner descripción del problema, no. La introducción es un solo ítem y dentro de y yo construyo la introducción pues con estos diferentes aspectos, problema, justificación y objetivos. Es muy importante que en esa redacción, apreciados estudiosos, pues yo todo lo respalde con datos y sobre todo en el marco conceptual. Si yo digo, bueno, desde la justificación, si yo digo, es que en Colombia no hay suficientes, no sé, guardaparques. ¿Usted por qué dice eso? Entonces, no, ya traigo a colación cifras quizás de parques nacionales donde dice que por cada parque solamente tenemos un guardaparque, supongamos. Entonces ya es una cifra respaldada por una fuente, pues obviamente de decisiones o una fuente pues importante en este aspecto. Entonces yo ya puedo decir, teniendo en cuenta la información de parques nacionales en Colombia, son escasos los guardaparques ya que por cada parque solamente hay un guardaparque, supongamos. O sea, todo tiene que tener un respaldo. Si yo digo que, no sé, que supongamos que en Colombia los rellenos sanitarios ya han superado su capacidad, pues debo decir datos, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo con el Ministerio, por ejemplo, de Medio Ambiente o de Planeación, se tiene que los rellenos sanitarios en un 80% ya han superado su capacidad de recibir más residuos. O sea, es con respaldo. Bueno, no es que yo pensé, es que mire que a mí me dijeron, es que mire que yo vi, no. Ese respaldo de fuentes científicas, pues de fuentes realmente que, que, que
pues que hayan hecho una investigación, estudios sobre esos temas que nosotros estamos afirmando. Entonces, miren que ustedes van a encontrar mucho por qué se afirma esto, qué información los respalda, ¿sí? Por ejemplo, aquí en materia ambiental el desarrollo económico ha aumentado. ¿Por qué dices eso? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿qué cifras lo respaldan? Exponencialmente la generación de residuos sólidos, perdón, en materia ambiental el desarrollo económico ha aumentado exponencialmente la generación de residuos sólidos, los cuales en su mayoría no son dispuestos de manera correcta. ¿Por qué lo mencionas? Sí, ¿qué estudios se han hecho sobre, por ejemplo, que en Colombia no se lleva a cabo un correcto manejo de residuos? ¿Sí? Si yo no tengo esos estudios, chicos, pues yo no puedo hacer ese tipo de afirmaciones. Yo tengo que ir a la fuente, yo tengo que buscar y en eso pues va a consistir que mi investigación, ¿no? Porque no se trata de que nosotros nos vamos a quedar con lo que ya sabemos. Es que yo escuché en las noticias hace algún tiempo que en Colombia no se reciclaba. Bueno, eso lo escuchaste tú, pero ahora estás en un proceso de investigación y el proceso de investigación se debe respaldar con cifras, con datos, con fuentes científicas. Bueno, es importante que nosotros vayamos construyendo de una forma coherente un párrafo con el otro. ¿Sí? O sea, si yo ya vengo hablando, por ejemplo, de que en Colombia, supongamos, no se cuenta con con adecuadas estrategias de manejo de residuos, pues mi siguiente párrafo debe hablar similar o si yo ya cambié de tema, pues voy a hacer como un conector, ¿no? Teniendo en cuenta lo anterior o en este sentido, entonces podemos afirmar esto y esto y esto. O sea, no es pasar de un tema al otro sin ninguna conexión y sin ninguna coherencia. Nuevamente hacemos referencia, por favor, escribir en tercera persona. Miren que aquí mencionamos el aumento de las emisiones de gas de efecto invernadero derivadas de las actividades humanas que se acumulan en la atmósfera del planeta es el principal responsable del cambio climático que actualmente experimentamos. No, que actualmente se experimenta. ¿Sí? No se comprende lo que se desea exponer. Por favor, mejorar la redacción y conectarlos con los otros párrafos. Verifica la información ya que se afirma que Colombia es el segundo país con mayor diversidad de mariposas en el mundo. Sin embargo, miren que estamos hablando de una cita de 1999. Será, o sea, obviamente yo sé que eso en este momento todavía es pertinente. Sí, o sea, todavía es algo que nosotros todavía estamos catalogados, pues finalmente como el segundo país más megadiverso del mundo en mariposas. Pero la pregunta es, ¿esta cita tú crees que está respaldando eso? Es una cita de más de 20 años, ¿no es cierto? Entonces, yo, ¿por qué mejor no me voy a una fuente actualizada para yo afirmar que Colombia posee el primer lugar en el planeta en cuanto a riquezas de aves, segundo en anfibios, tercero en reptiles, la? O sea, hoy en día esto todavía está pertinente, hoy en día eso todavía está vigente. Pues obviamente para eso yo tengo que buscar citas actualizadas. ¿Listo? Por acá, por ejemplo, tenemos el departamento de Córdoba posee 4.623 hectáreas de manglar que corresponden a la zona de uso sostenible de la bahía de Cispatá, protegida por la Corporación Autónoma de los Valles de Sinú y San Jorge, por lo que en este estudio servirá a esta corporación para la toma de decisiones e implementación del futuro. Yo me pregunto, tú como estudiante hiciste este cálculo, o sea, tú como estudiaste fuiste a medir cuántas hectáreas de manglar corresponden a la zona sostenible de la bahía de Cispatá. Quizás no, ¿no es cierto? Quizás tú lo tomaste de otra fuente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Citar. ¿Sí? Si yo no he ido a esa bahía a hacer esa medición de hectáreas y yo tomé esa información de otro libro, de un informe, pues yo tengo que citar esa información. Eso es clave en nuestro marco teórico, ¿vale? Ok, nuevamente nos vamos a lo de la tercera persona. Obras de ingeniería no se enfrentan, no. Las obras de ingeniería se enfrentan, no. Sí, o sea, todo en tercera persona. Bueno, aquí citar información. Entonces, miren chicos que finalmente, pues la construcción de ese marco teórico tiene que primero ser respaldada por citas. Yo debo hacer un uso correcto de esas citas, ¿no es cierto? Una coherencia entre párrafos que realmente pues permitan comprender lo que yo estoy dando a conocer en en este documento, ¿listo? Entonces, bueno, pues esta es la información que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta para la construcción de su marco conceptual, que realmente pues apliquemos lo que nosotros hemos venido revisando, estudiando tanto en los documentos de la asignatura como en los libros, ¿no es cierto? Pues porque finalmente esta es una construcción
constante, ¿vale? Entonces, nada, pues yo quedo muy pendiente de lo que ustedes requieran sobre este tema. Sabemos que contamos con diferentes espacios de asesorías para que ustedes también pues puedan resolver sus inquietudes. Así que por favor, chicos, les pido pues que no nos quedemos con las inquietudes ni con las dudas, sino que por favor pues me las comenten a mí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a compartir con ustedes pantalla para que revisemos juntos la actividad que debemos presentar, pues, la actividad de este módulo. Bueno, entonces para eso pues me voy a dirigir a nuestra aula en la plataforma de Canvas. Entonces miren que por aquí está nuestra actividad. Esta actividad, ¿qué tenemos que hacer? Para el desarrollo de la actividad es necesario la lectura y estudio de los siguientes capítulos del libro, nuevamente, Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampier, que es el que lo acabamos hace momento de revisar. Capítulo 1, definición de los enfoques cualitativo y cuantitativo. Yo ya tengo que haber definido mi enfoque de investigación porque de ahí va a partir todo lo demás. ¿Listo? Y ahora sí, miren que aquí se menciona, teniendo en cuenta el enfoque de investigación seleccionado, conforme a lo expuesto en el capítulo 1 del libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampier, realice la lectura de alguno de los dos capítulos dependiendo si su enfoque es cualitativo, cuantitativo, capítulo 4, o si es cualitativo, capítulo 12. ¿Listo? Y con esa información, ahora sí, ¿yo qué voy a hacer? Voy a comenzar a redactar mi marco conceptual. Recordemos que en nuestro documento ya hemos presentado el título, la introducción con la descripción del problema, con la justificación y con el objetivo. Ahora, ¿qué sigue? Este marco referencial, conceptual y teórico. ¿Listo? Entonces, miren que aquí, ¿qué debemos presentar? Se deben presentar los hallazgos que existen sobre el tema objeto de estudio, determinando hasta qué punto se ha contribuido a la solución problemática descrita por nosotros, y esta información será la base para analizar los resultados de investigación. Recordemos que se deben abordar los conceptos presentados en el título como marco de desarrollo. En este ítem es clave la citación y referenciación correcta de las fuentes bibliográficas de acuerdo con las normas APA. Obviamente hay que hacer un listado de referencias bibliográficas que sean acorde a las citas que nosotros estamos presentando en el documento. Y aquí tenemos otros dos ejercicios. Voy a subrayar las citas textuales de más de 40 palabras en color morado, las citas textuales de menos de 40 palabras en color amarillo y las citas parafraseadas en color verde, tanto la cita como la referencia. Y al final del documento voy a mencionar 3 autores más citados y el número de veces citadas en todo el documento. ¿Listo? Y además vamos a pasar nuestro documento por esta herramienta. Es una herramienta gratuita que nos permite consultar de forma muy básica ese porcentaje de similitud textual pues, que nosotros tenemos. Entonces, miren que ustedes van a dar clic aquí y después de aquí, entonces ahora sí ustedes van a poder cargar su documento. Entonces, miren, por acá escogen su documento. Aquí tenemos pues un máximo de 1000 palabras, ¿sí? Entonces, entonces, claro, su documento quizás tenga más palabras, así lo que ustedes van a hacer es dividir su documento en archivitos de 1000 palabras para que los puedan cargar aquí. Cuando ustedes ya lo carguen aquí, este software les va a mostrar a ustedes subrayado lo que pues han tomado de otras fuentes. Bueno, que obviamente pues tiene que estar citado y referenciado. Listo. Y bueno, por acá están nuestros material de apoyo, palabras clave y los criterios de evaluación. Y por aquí, y bueno, por aquí ya están los criterios y los criterios de evaluación. Bueno, para que ustedes por favor lo tengan muy en cuenta. Listo, chicos. Esto era entonces pues lo que quería compartir con ustedes en este espacio. Espero pues que la información haya sido clara. Este videito pues queda grabado para que ustedes lo puedan consultar en cualquier otro momento, pero recuerden por favor que tenemos unos espacios de asesoría que ustedes pueden aprovechar. Bueno, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Adiós.